Bien. Entonces dice, el neto de la compra de un cliente en una distribuidora son 800.000 pesos. Entonces, lo primero que vamos a tener que armar acá, ¿cierto? O lo primero que vamos a tener que decir acá, matemáticamente hablando, ¿cierto? Lo primero que vamos a poner son los 800.000 pesos, ¿cierto? 800.000 pesos. ¿Que corresponde a qué cosa eso? Al neto. Posteriormente a eso, ¿cierto? Ahí. Dice lo siguiente. Sin IVA. Eso es muy importante. Una cosa que tenemos que saber también, que el IVA corresponde al 19%, ¿cierto? Que eso para nosotros, ¿verdad? Es decir, 0,19. O lo otro que podríamos hacer, ¿cierto? Es decir, 19 partido por 100, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podríamos resolver en relación a esto. Lo otro que también vamos a trabajar es lo siguiente. Me dice, ¿cuánto debe cancelar si a la compra, es decir, a los 800.000 pesos, se le agrega el IVA? ¿Bien? Y sobre ese valor se efectúa un descuento del 7%. O sea, otro dato también que me están dando es el 7%. ¿Cierto? Que eso equivale a 0,07 o 7 partido por 100. Ahí. ¿Bien? Entonces, lo primero que yo les puedo aconsejar para resolver estos ejercicios, a lo mejor les acomoda más hacerlo matemáticamente. ¿Bien? Pero siempre de forma ordenada. A eso es lo que voy. ¿Bien? Ahora, tenemos esos datos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que primero tendríamos que hacer nosotros para poder calcular el total a pagar? Primero tendríamos que, ese valor que me están dando ahí, como está sin IVA, yo le tengo que agregar ese IVA que corresponde al 19%, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahí es calcular el 19% de 800.000, ¿vale? Entonces, el 19% de 800.000, ese va a ser como el primer paso, ¿bien? Que lo voy a hacer aquí abajito. 1. Acá. El primer paso que vamos a hacer es 800.000 por 0,19. Y eso me va a dar un valor cualquiera, ¿cierto? Y ese valor es 152.000, si no me equivoco, ¿cierto? Más o menos. Entonces, lo que calculamos aquí, ¿cierto? Corresponde al 19%, porque ¿qué dice el ejercicio? Dice, sin IVA, ¿cierto? Dice que, ¿cuánto debe cancelar si a la compra se le agrega el IVA? Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer con ese IVA? Agregárselo a la compra. Bien, por lo tanto, el segundo paso, ¿qué tendríamos que hacer después? Sumar, ¿cierto? Que serían los 800.000 pesos, ¿cierto? Más el valor calculado del IVA, que corresponde a los 152.000. Y eso da 952.000, ¿verdad? Que es eso básicamente el análisis previo, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos eso, ya hicimos esa parte, miren, le agregamos el IVA a la compra. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Dice, y sobre ese valor que hemos calculado, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hacer un descuento. Y ese descuento es del 7%. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer a continuación? El valor que habíamos calculado, los 952.000 pesos, lo vamos a tener que multiplicar por 0,07, ¿cierto? Y eso da, digo el tiro, 952 por 0,07. Y eso da 66.640, ¿cierto? Ese valor da si es que nosotros lo sacamos de esa manera, ¿vale? Y finalmente, el último paso, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer con ese descuento que nosotros hemos calculado acá? Restar. El valor final, que son los 952.000 pesos, tenemos que restarle los 66.640. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener que hacer es 952.000 menos
los 66.640 y eso da 885.360. Eso es lo que tengo que calcular, ¿vale? Entonces este ejercicio está súper bueno. ¿Por qué razón? Porque para llegar a esa cifra tuvimos que hacer varias acciones, tuvimos que hacer varios pasos a seguir, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que tener en claro acá en estos tipos de ejercicios, ¿verdad?, es que nosotros vamos a tener que, en cierta medida, saber ese orden cuando calculamos los porcentajes. En este caso hay un cálculo de más de un porcentaje, ¿cierto? Se tuvo que calcular primero el IVA y posteriormente se tuvo que calcular el descuento, ¿vale? Entonces el proceso que básicamente tuvimos que hacer fueron hartos pasos. Ahora, ¿cuál fue el resultado final? Que corresponde a qué cosa, al pago final, ¿cierto? Si lo pensamos en polis. ¿Cuál es la entrada? La entrada vendrían siendo los datos que anotamos en un principio, ¿cierto? Esto es de aquí. A lo mejor el IVA no va en la entrada, o a lo mejor este de acá lo podemos considerar como constante. Eso lo vamos a aclarar después cuando analicemos la metodología de Polya. ¿Bien? Pero ¿qué básicamente representa esto dentro de la metodología de Polya? El IPEP, el idear un plan. Recuerden que el idear un plan, lo único que nosotros hacemos es resolver la solución matemáticamente, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, una vez que tenemos este análisis, ¿verdad?, yo les aconsejo que si les acomoda primero hacer la solución matemática, partan por ahí y después hacen la metodología de Polya, y el IP lo único que van a tener que hacer es tomar eso mismo y dejarlo en el IP, ¿vale? Ahora, eso de acá, ¿cierto? No sé si se entiende, no sé si no me acuerdo, no se acuerdan en este caso, o nunca vieron ejercicios de ese tipo, porque eso también es muy importante. Si ustedes no han trabajado con porcentaje, en el fondo tener claro de que van a tener que sí o sí entenderlo, o sea, tienen una semana más o menos para poder practicar el tema de los ejercicios con porcentaje. Entonces la idea es que podamos resolver varios ejercicios en distintas situaciones, y la idea obviamente es poderlo después aplicar a la metodología de Polya. ¿Bien? Entonces ese es el análisis puntual. Entonces, ¿por qué hicimos esto? ¿Verdad? Porque el 19% representa 0.19, y además de eso, como tengo que calcular ese porcentaje, lo multiplico por algo. Siempre el porcentaje va multiplicado por algo. ¿Bien? Entonces en este caso lo multiplicamos por el neto, según el problema. Me da una cifra. El ejercicio textualmente dice, a esa cifra se le agrega el valor del IVA. Se le agrega. Posteriormente se le calcula el descuento de ese valor. Y posteriormente el total a la paga. ¿Bien? Por lo tanto, si tuviéramos que analizarlo por la metodología de Polya, esto de acá, ¿cierto?, vamos a tener que hacer lo siguiente. Eso lo voy a dejar. Esto vendría siendo entonces, todo esto de aquí, que vendría siendo mi IP, ¿cierto? Que podríamos partir primero resolviéndolo matemáticamente, vuelvo a insistir. Y a lo mejor así ustedes van a tener más claro, tengo que calcular esto, esto es la salida, etc. ¿Bien? ¿Qué tendríamos que poner en el EP? En el EP. Entrada o datos, ¿cierto? Datos o entrada. ¿Qué vendría siendo entonces los 800.000, ¿cierto? Que podrían ustedes haber puesto precio, precio neto, o simplemente en mi caso yo le voy a poner acá neto, que corresponde a los 800.000, ¿vale? ¿Qué es lo otro que me están dando como entrada? Los porcentajes, ¿cierto? Es decir, tenemos un porcentaje guión bajo IVA, ¿cierto?, que son 19%, que corresponde a 19 partido por 100, o 0.19, ¿cierto?, que también es válido. ¿Pero amigo, le voy a poner el 19% nomás o no? No, tiene que ser 19 partido por 100 o 0.19. Recuerden que si yo pongo así, para nosotros esto es un mod, el operador mod que calculaba el resto de la división. Por lo tanto, eso no se ocupa dentro de la solución de Polya. ¿Bien? Y el otro dato importante, ¿cierto?, es el porcentaje de descuento, que en este caso vale 0.07
o 7 partido por 100. Esas son las dos alternativas, ¿vale? Luego de eso, ¿cierto? Una vez que tenemos esto de aquí, ¿qué vendría siendo EP también? En EP se hace la información, ¿cierto? Se identifica la información. Y la información, ¿qué me están pidiendo aquí? El pago final, ¿cierto? Los 885.360. Que podría ser total, pago final, precio a pagar, etcétera. Yo le voy a llamar, por ejemplo, total. ¿Bien? Eso es lo que hay que tratar de identificar en un comienzo. ¿Bien? Entonces esos son mis datos de entrada y esto de acá vendría siendo la información. Pero para llegar a ese total, ¿cierto? Esa es la cifra, ¿qué tenemos que hacer en el RP? Todo eso, ¿cierto? Tenemos que identificar todos esos pasos. La siguiente fase viene el IP, pero aquí ya lo habíamos hecho matemáticamente. ¿Bien? Entonces, eso es. Ahora, en el RP, esto lo tenemos que expresar como fórmula, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los 800.000 para mí? Neto. 0.19, ¿qué va a ser para mí? P-IVA. Y aquí vamos a ver dos formas de expresarlo, ¿bien? Para que sea más cómodo para ustedes. Ustedes van a poder en la fórmula ocupar ese nombre, ¿bien? O también van a poder ocupar el número directo, como constante. Vamos a asumir que puede ser constante también, ¿bien? Y así queda más flexible, la prueba no ser tan estricto con eso, ¿bien? Por ejemplo, si analizamos el RP, acá lo voy a hacer acá mismo, ¿bien? Si analizamos el RP, bien, ahí está, el RP. El RP necesitamos primero hacer ¿qué cosa? ¿Qué calculamos aquí? El IVA, ¿cierto? Por lo tanto, la idea acá es lo siguiente, poner IVA, ¿cierto? Igual, ¿cierto? Y aquí miro la fórmula que hicimos acá, ¿cierto? 800.000, ¿qué vendría siendo? El neto multiplicado por, y aquí lo dejo a criterio, ustedes podrían poner porcentaje de IVA o P-IVA aquí directamente, o también se va a aceptar eso, ¿vale? 0.19. De las dos maneras va a estar correcto, ¿bien? Siguiente, ¿qué necesitamos calcular? ¿Esto qué representa de aquí? Podría ser el valor con IVA, ¿cierto? Entonces le vamos a poner aquí valor con IVA. Y el valor con IVA va a ser igual a ¿qué cosa? Al neto más lo que calculamos aquí, ¿cierto? Que vendría siendo el IVA. Entonces sería neto, que son los 800.000, y los 152.000, ¿cómo le llamamos nosotros? Arriba, IVA. Ahí. Fíjense en el tercer paso, ¿qué ocupamos ahora? No ocupamos el neto, ¿cierto? Ocupamos ¿qué cosa? El valor con IVA. ¿Bien? El valor con IVA por, y aquí lo mismo, lo dejo a criterio. Ustedes pueden colocar P-des o simplemente porcentaje de descuento. Entonces aquí le vamos a poner, ¿qué vamos a calcular aquí? El descuento. Descuento. Va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor con IVA y después por 0.07. Ahí tenemos el descuento, ¿vale? Y finalmente después, recién ahí nombro a ese dato total. Y el total va a ser igual a ¿qué cosa? Al valor con IVA menos el descuento. ¿Bien? Y ahí tenemos los pasos a seguir dentro de del ejercicio. ¿Bien? Un poquito por ahí. ¿Bien? Entonces, este ejercicio es un poquito más extenso que los otros ejercicios, pero en realidad la idea es que tratemos, ¿cierto?, de poder
entender los pasos a seguir cuando yo tenga que aplicar un porcentaje, que eso es muy importante, ¿vale? Entonces, esa podría ser una solución válida dentro del ejercicio, ¿vale? Tenía zoom, por eso lo... Entonces, después esto va a quedar grabado, ¿cierto? Entonces, ahí después ustedes buscan la solución del ejercicio que quieran trabajar, ¿bien? Entonces, ese es uno de los ejercicios de la guía número 5, ¿bien? Vamos a resolver ejercicios de la guía número 6 con porcentaje para que también analicemos qué habría que hacer en caso de, ¿vale? Entonces, este ejercicio es un poquito más extenso que los anteriores, ¿vale? Mientras yo busco la guía número 6, que vendría siendo esta, fíjense que aquí hay un ejercicio de porcentaje, ¿vale? El ejercicio A, vamos a hacer el ejercicio E y vamos a hacer el ejercicio G, ¿vale? Que son con porcentaje. Los otros deberían ser sacables, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿bien? Vamos a revisar ese ejercicio, vamos a dar la solución y la idea es que obviamente las soluciones que estemos dando, ustedes después, si necesitan consultarla, ahí va a estar disponible el link con la solución, ¿vale? Entonces, eso. El ejercicio de la guía número 6 dice lo siguiente. Dice, en una sala de 50 alumnos, el 60% son hombres, ¿vale? Entonces, vamos a resolver ese ejercicio, vuelvo a insistir, primero matemáticamente y después analizamos con Polya, ¿vale? Entonces, me dice que el total de alumnos, ¿cuántos son? 50, ¿cierto? Los alumnos son 50 y me dice que el porcentaje de hombres, ¿cuántos son? 60%, ¿cierto? Que sería 60 partido por 100, o lo otro que podríamos usar es 0,6, ¿vale? Entonces ahí tenemos la información lista, ¿bien? Me dice que esos corresponden a los hombres, ¿cierto? Y el resto dice que son mujeres. La pregunta es la cantidad de mujeres que hay, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer entonces acá? Me dicen que los hombres corresponden al 50% del total. Entonces, ¿cuánto es el total? 50. Y si yo quiero calcular el 60% de los hombres, ¿qué tengo que hacer entonces aquí? Multiplicar por el porcentaje de hombres. ¿Cuánto me da eso? 50 por 30, ¿cierto? ¿Qué calculamos aquí? La cantidad de hombres, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué me están pidiendo los hombres o no? No, ¿cierto? Me están pidiendo las mujeres. ¿Qué sería el siguiente paso que tendríamos que hacer acá? Restar, ¿cierto? Por lo tanto, tendríamos que hacer lo siguiente. 50 menos 30, eso me va a dar 20. ¿Y ese 20 a qué va a corresponder? A la mujer, ¿cierto? Bien. Entonces, llegamos a la solución, ¿cierto? 20 mujeres. Entonces, en la metodología de Polya, lo que nosotros tenemos que en el fondo decir es cómo hicimos ese ejercicio. ¿En cuántos pasos lo hicimos? En 2 pasos, ¿cierto? Primero calculamos el descuento y después tuvimos que restar. ¿Bien? Entonces, si analizamos la metodología de Polya, aquí está presente igual. Miren, el total de alumnos, los hombres y P. Cuando uno resuelve ese problema. ¿Bien? Obviamente con la metodología de Polya uno lo tiene que dejar un poco más ordenado. Por ejemplo, aquí. EP, entender el problema. ¿Qué vendría siendo la entrada o los datos? Alumnos, como dicen ahí, ¿cierto? Alumnos o total de alumnos, que son 50. ¿Y qué más? Y el porcentaje de hombres. Porcentaje de hombres. Que corresponde a
yo voy a elegir 0,6. ¿Vale? La salida, bien, la salida, ¿qué me están pidiendo? La cantidad de mujeres o simplemente mujeres, ¿cierto? Ahí está. Recuerden que los nombres que nosotros definimos aquí después se tienen que utilizar en el RP. ¿Vale? ¿Qué vendría después? El IP. ¿Y qué vamos a poner en el IP? Eso, ¿cierto? Eso corresponde al IP. ¿Vale? Que vuelvo a insistir, a lo mejor es más fácil para ustedes hacerlo matemáticamente primero, pero de forma ordenada. Entonces después cuando lleguen al IP, esa solución matemática la traspasan a su IP. ¿Ven? Al idear el plan. Y después llegamos al RP, ¿cierto? En el RP, ¿en cuántos pasos tuvimos que hacer la solución? Ese es un paso, que es calcular el porcentaje. Y el segundo paso fue ese, ¿cierto? Que fue el de restar. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer? Ese 50, ¿qué corresponde para nosotros? A ese nombre. ¿Y qué estamos calculando aquí? Los hombres, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ponemos hombres igual alumnos por, y aquí lo dejo también a criterio. Ustedes pueden tomar el valor P-hombres o multiplicarlo directamente por 0,6. Ahí va a ser libre. Ustedes deciden si lo dejan como P-hombres, va a estar válido, va a estar correcto. Y la otra que también va a estar correcto es 0,6. ¿Bien? ¿Y cómo calculamos a las mujeres entonces? Que sería alumnos menos esos 30 que corresponden a los hombres. Ahí está. ¿Bien? Y ahí tendríamos la solución para ese ejercicio. Luego, en el MA, recuerden que el MA, lo único que uno hace en el MA es comprobar que ese nombre que puse aquí esté bien definido en la entrada. ¿Vale? Porque ¿qué pasa? Si uno pone alumnos y después aquí pone total, va a estar malo. Aunque se entiende la idea de que quiso referirse al total de alumnos, pero si uno define un nombre y después en la fórmula ocupa otro nombre, ahí va a estar malo. ¿Bien? Entonces, ¿qué debe hacer uno en el MA? Poner acá, miren, hombres igual. Y me voy aquí, alumnos. ¿Lo tengo aquí en la entrada? Sí, vale 50. Entonces lo reemplazo por 0,6. Como es un constante, lo dejo así, 30. ¿Vale? Luego, mujeres igual. Alumnos, ¿lo tengo arriba? Sí. Entonces pongo 50. Menos hombres. Y hombres no está arriba, ¿cierto? Pero está aquí. Fue calculado, ¿cierto? Como memoria. Entonces aquí reemplazo nada más. 20. ¿Bien? Entonces aquí lo que tenemos que verificar es que el último paso, en el último paso que es el paso 2, ¿qué voy a tener que calcular? ¿Estoy obligado a poner aquí en el paso 2 si lo estoy calculando? Eso, ese dato. ¿Bien? Siempre el último paso que voy a llegar a la solución final debe coincidir esos dos elementos. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un ejercicio de porcentaje. Este ejercicio es distinto, ¿verdad? Porque fue más corto que el anterior, ¿verdad? Me pedían un porcentaje de algo, lo sacamos, pero al final, y al fin y al cabo lo que me estaban pidiendo era el porcentaje de la cantidad de mujeres. ¿Qué hubiese pasado si me hubiesen pedido la cantidad de hombres? El ejercicio se hace en un paso, ¿cierto? Pero como me pedían la cantidad de mujeres en este caso, por eso se hizo en los dos pasos. ¿Bien? Entonces hay que estar muy atento a lo que me van a pedir, porque a veces uno llega y calcula y responde, pero no se fija en lo que le están pidiendo. ¿Vale? Y eso es muy importante a la hora de solucionar algún ejercicio con porcentajes. Bien, por lo tanto, ahí tenemos un caso, ¿verdad?, en donde básicamente vamos a solucionar un problema de porcentajes. Bien, entonces de eso no sé si en algún paso
les queda alguna duda o simplemente la matemática es la que les cuesta, porque si fuera la matemática, ¿cierto? Ahí habría que entrar a hacer ejercicios matemáticos más que nada. ¿Ven? Voy a subir una guía, yo creo que de tal manera que puedan reforzar esos conceptos, ¿vale? Que la matemática en sí acá es porcentaje más que nada lo importante. ¿Bien? Entonces, traten de practicar porcentaje más que nada. O sea, la prueba, denlo por hecho de que a lo mejor va a haber un ejercicio con porcentaje. Entonces tienen que saber enfrentarlo en realidad. ¿Bien? Ahí tendríamos la solución de ese ejercicio. ¿Bien? Ahora, si se fijan, hay ejercicios que son fáciles de sacar y obtener, ¿verdad? Por ejemplo, el VLC, después lo vamos a dejar un tiempito para que ustedes vean la forma de realizarlo. Calcular el promedio de 3 notas igual, y vamos a revisar este de aquí, miren, el E. Bien, vamos a revisar ese ejercicio. El ejercicio E dice lo siguiente: un hombre necesita saber cuánto ganará. Ya tenemos claro cuál es la salida, ¿cierto? Pago, ¿cierto? O sueldo final. Dice, ¿cuánto ganará si se sabe que su sueldo se calcula de la siguiente manera? Por cada hora de trabajo se le cancelan 8.000 pesos. Ahí tenemos un dato, ¿cierto? Los 8.000 vendrían siendo ¿qué cosa? El pago, ¿verdad? Por hora. Además se le descuentan por conceptos de salud un 15%. ¿Bien? Tenemos también ahí un porcentaje de su sueldo total. ¿Cuánto ganará si se sabe que trabajó 30 horas? ¿Bien? Ahora, si eso lo analizamos, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí hay varios datos, ¿cierto? Primero, están los 8.000, ¿cierto? ¿A qué equivalen los 8.000? Al valor de la hora, ¿sí? Entonces, valor hora. Después, ¿qué me dice? 15%. ¿Qué vendría siendo el 15% que para nosotros es así? El P salud, ¿cierto? El porcentaje salud. ¿Sí? Puede ser. ¿Qué más? 30 horas. ¿A qué corresponden eso? A lo que trabajó, le vamos a llamar horas. O horas trabajadas, ¿cierto? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer primero? Esto es matemática, ¿cierto? Estamos resolviéndolo matemáticamente. ¿Qué tendríamos que hacer primero para calcular el sueldo final? Multiplicar las horas que trabajo. Exacto. Multiplicar las horas por el valor de la hora. Es decir, si trabajó 30 y le pagan a 8.000 pesos la hora, ¿cierto? ¿Cuánto ganó finalmente? Eso, ¿cierto? 240.000. ¿Sí? Bien. Ya. Ahí ya tenemos el sueldo, ¿cierto? El sueldo total. Ese vendría siendo nuestro sueldo total. Le vamos a llamar sueldo total, ST. ¿Bien? Me falta calcular algo, ¿cierto? Sí. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Sacar el descuento. O sea, a los 240.000 los tengo que multiplicar. Y fíjense ahí, como hay un porcentaje, la única operación que hacemos con los porcentajes, ¿qué es lo que es? Multiplicar. ¿Vale? Y lo vamos a multiplicar por el 15 partido por 100 o 0,15, ¿cierto? 15 partido por 100 o 0,15. Entonces eso me da 240.000 por 0,15. Eso me da 36.000 pesos. ¿Qué calculamos ahí? ¿A qué corresponde esto? Salud, bien. O el descuento de salud, ¿cierto? Eso. ¿Qué me pedían? El sueldo líquido, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer ahora? Restar, ¿cierto? Es decir, 240 menos los 36.000. Y eso es 204.000.
Y ese es el valor final, ¿cierto? O el sueldo final. Entonces, matemáticamente, si se fijan, para resolver un ejercicio son pasos que tenemos que ir considerando. ¿Bien? No podemos responder inmediatamente voy a sacar el descuento. No, o sea, hay pasos que se deben ejecutar primero, ¿verdad?, para lograr el objetivo final. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos la solución. ¿Se entendió, no? La solución, ¿sí? Matemáticamente uno puede llegar a eso. Ahora hay que representarlo con la metodología de Puente. Entonces, esta podría ser una estrategia inicial. A veces a alguien le cuesta identificar la entrada, le cuesta identificar la salida, o le cuesta en realidad hacer el ejercicio. Entonces, trate de hacer el ejercicio. ¿Bien? Ahora, recién ahora vemos Polya, acá. EP, ¿cierto? EP, datos. ¿Qué datos me entregó el ejercicio? Los tres que vemos aquí, ¿cierto? Me entregó el valor de la hora, que eran los 8.000. Me entregó el porcentaje de salud, que eran los 0,15 o 15 partido por 100. Y me entregó las horas, que eran las 30 horas, ¿cierto? Ahí está. Y la información, que en este caso es lo que me piden, ¿cierto? Sueldo final puede ser. Ahí. Y ahí tenemos la primera fase. ¿Bien? Entonces los datos serían el valor de la hora, porcentaje de salud y las horas que trabajé de acuerdo a mi solución matemática. ¿Bien? La siguiente fase, que sería el IP, lo mismo, la tenemos ahí, ¿cierto? Ahí. Ahí está el IP. El mismo análisis que habíamos hecho matemáticamente lo llevamos al IP. ¿Bien? Para no escribirlo de nuevo. Y el RP, que es el más importante de todos, ¿cierto? Que es el RP. Ahí está. El RP, si se fijan, acá primero lo que calculamos fue ¿qué cosa? El sueldo total. Le pusimos ST al ladito, ¿cierto? Ustedes son libres ahí de poner la letra que quieran. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner ST, que corresponde al sueldo total. ¿Bien? Igual. Y aquí me fijo, 30. No puedo poner 30, ¿cierto? ¿Qué tengo que poner aquí? Horas. Por 8.000. ¿Tengo que poner 8.000? No, ¿cierto? Tengo que poner el dato. Valor hora. Ahí está. ¿Qué calculamos acá en el segundo paso? La salud, ¿cierto? Entonces le ponemos aquí, miren. Salud. ¿Qué hicimos? Esos 240.000 ¿a qué corresponden? A ST, ¿cierto? Al sueldo total, ST. Por, ¿y qué ponemos ahí? Si yo les digo, si ustedes ponen 0,15, ¿va a estar bien? Sí. Cuando hablemos de porcentaje, solamente porcentaje, podemos usar el valor fijo, ¿vale? Entonces aquí podríamos poner básicamente 0,15 o P-salud, ¿bien? Y finalmente ¿cómo le tendríamos que llamar a esta variable? ¿Final? No, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque en la información nosotros ¿qué nombre pusimos? Sueldo final. Entonces aquí abajito le tenemos que poner sueldo final. ¿Y a cuánto va a valer eso? Aquí está, ¿cierto? ST, que son los 240.000 para el ejercicio, menos la salud, que corresponden a los 36.000 pesos para el ejercicio. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la solución. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque después me pueden decir, oye, el valor ahora subió a 9.000 pesos, calcúlalo para el trabajador que hizo 45 horas. ¿Bien?
Entonces la solución debería, esta solución de aquí debería funcionar. Entonces, recuerden, el MA, ¿qué es lo que hace el MA? El MA verifica, ese dato está aquí, sí, ahí está. Ese dato está arriba, también está. ¿Bien? Eso es lo que corrobora el MA. Luego, salud es igual a ST. Tengo ST, arriba no, pero sí acá. Está bien. Por 0,15 es un valor constante, ¿ya? Pasamos acá. El último paso es el sueldo final. ¿Coincide con lo que tengo que calcular? Sí, estamos bien. ST lo tengo arriba, no, pero lo tengo aquí. ¿Bien? Menos, salud. Ahí está. Está bien. Está bien. Entonces eso es lo que tenemos que fijarnos después. ¿Bien? Entonces el MA es corroborar que los datos que están en la entrada coincidan. ¿Bien? Entonces ahí tendríamos la solución para ese ejercicio, que era el ejercicio número E. ¿Bien? Entonces a lo mejor una buena estrategia hacerlo primero matemáticamente y después ordenarse con la metodología. ¿Bien? Eso podría ser una estrategia. Bien. El ejercicio F después lo hacen ustedes. Se entiende en realidad. El ejercicio G, miren. Dice lo siguiente el ejercicio G. Dice, el valor de una herencia es repartido a los 3 hijos herederos de la siguiente manera: 30% para cada hijo y el porcentaje restante a su última esposa. ¿Cuánto ganan los hijos y la esposa si la herencia equivale a 50 millones, si no me equivoco? ¿Bien? ¿Bien? Entonces aquí el problema en realidad acá es un problema que al fijarnos, ¿verdad? Hay un dato que a lo mejor les podría llegar a confundir. ¿Bien? Por ejemplo, voy a anotar todos los datos que uno podría entender en realidad. ¿Bien? Miren. Un dato podría ser 3 hijos, ¿cierto? El otro dato es 30%, que corresponde a, recuerden que el 30% es 0,3, y la herencia, ¿cierto? Que son los 50 millones. Eso corresponde a la herencia. Entonces me están pidiendo ¿qué cosa? ¿Cuánto ganan los hijos uno por uno, ¿cierto? ¿Y cuánto gana la esposa? ¿Qué tendríamos que hacer entonces acá? Primero, para este ejercicio, el 30% corresponde a un hijo, ¿cierto? Por lo tanto, 30% para cada hijo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Sacar el 30% de los 50. Exacto. A los 50 millones le vamos a sacar el 30%. ¿A cuánto equivale eso? Vamos a revisar. $15 millones, ¿cierto? Bien. ¿Ya tengo la solución o no? Ya, cada hijo ¿cuánto gana? Entonces, 15 millones. Bien. ¿Y la esposa cuánto gana? 5. ¿Por qué? Y ahí está el proceso. ¿Qué proceso hice? Entonces, una alternativa, ¿cómo llego a ese 5 millones? Este vale un hijo, ¿cierto? ¿Qué deberíamos hacer entonces acá? Sumar las 3, ¿cierto? O simplemente
5 millones por los 3 hijos, ¿cuánto me da eso? 45. ¿Y después qué tendríamos que hacer? Sumar el total de eso y rentárselo a los 50 millones. Exacto. Ahí. Entonces, aquí ¿qué fue lo que se hizo? Esta es la herencia por hijo, ¿cierto? Cada hijo toca eso. ¿Qué se hizo aquí? Se multiplicó por 3 para sacar el total de la herencia de los 3 hijos, porque el resto, ¿cierto? Los 50 menos el resto de la... Perdón, menos la herencia de todos los hijos juntos, ¿cierto? Calculamos la herencia de la mujer. Entonces aquí tenemos una solución, esa, y esa solución, ¿verdad? Son 2 salidas las que me pide, ¿verdad? Por lo tanto, si se fijan acá, ¿verdad? Hay algunos datos que podrían considerarse como constantes, ¿cierto? Que podría ser, por ejemplo, el 30%, ¿cierto? Ese 3 lo ocupamos, sí, ¿cierto? Que corresponde a qué cosa? A los hijos, ¿verdad? De esa manera. Entonces, si tuviéramos que analizarlo por la metodología de Polya, en este caso, recuerden que esto es todo el IP, ¿cierto? Todo esto es el IP. Es el análisis previo. Bien. Ahora, EP. ¿Qué entrada me piden? Los hijos, que son 3. El porcentaje de herencia de cada hijo, que corresponde al 30 partido por 100. Y la herencia, que corresponde a los 50 millones. Ahí. ¿Qué vendría haciendo esto entonces? Los datos, ¿cierto? O la entrada. Datos de entrada, ¿cierto? Y la salida o información, ¿qué me piden? Herencia hijo y la herencia de la mujer, ¿cierto? De la esposa. Me piden 2 salidas. El IP ya está listo, ¿cierto? El IP es esto. Y el RP es lo que nosotros tenemos que armar. Entonces el RP, ¿cuántos pasos hicimos? 1, 2, 3 pasos, ¿cierto? Entonces aquí podríamos poner lo siguiente. Herencia hijo, ¿cuánto vale? Herencia por 0,3, ¿cierto? Acá miren, herencia por 0,3. Calculamos el 15%, perdón, el 30%. ¿Qué corresponde a esto? Los 45 millones. Un dato que no lo vamos a ocupar, ¿cierto? Yo le voy a poner aquí un nombre cualquiera. Por ejemplo, podría poner X. Es una variable cualquiera. ¿Bien? Ustedes le pueden poner herencia de los 3 hijos, etc. Y aquí equivale a los 15 millones que corresponde a la herencia hijo, por 3. Y ese 3 hijos. Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Esto sí, ¿cierto? Lo tengo que anotar. Ya tengo calculado eso, ¿verdad? ¿Qué me falta ahora? Eso. ¿Qué tengo que poner abajito entonces? Herencia esposa es igual a ¿qué cosa? A la herencia menos X. Que X corresponde a los 45 millones. ¿Bien? Puede ser el número que ustedes estimen conveniente. ¿Bien? Entonces, ahí tendríamos
la solución del RP, en este caso. ¿Bien? Entonces, y vuelvo a insistir, el MA es corroborar que el dato herencia esté acá arribita, ahí está, que herencia hijo está aquí, ¿cierto? Hijos está arribita, sí, corresponde, un dato válido. Y herencia esposa, herencia, está bien ahí, menos hijos, perdón, menos X, y X está calculado acá. ¿Bien? Entonces está todo bien. Ahí está el paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Vale? Que fueron los mismos que están acá, ¿cierto? Pero acá están representados ya como fórmula. Por eso es muy importante el uso del porcentaje en sí. ¿Bien? Esos son algunos de los ejercicios que aparecen con porcentaje. ¿Vale? Entonces la idea es que ustedes a la larga, ¿cierto?, puedan ir practicando estos ejercicios. Yo voy a subir otra guía también para que mirando estos ejercicios más los ejercicios que les voy a pasar puedan ir practicando. Esto es práctica, nada más. ¿Bien? Así que eso, entonces vamos a dar un tiempo para que puedan trabajar en los otros ejercicios de ustedes. ¿Bien? Si tienen alguna duda de algún ejercicio lo podamos ir corroborando. ¿Vale? Entonces voy a parar el video.